noches, bienvenidos. ¿Qué tal nuestra música de fondo con las abejas y las flores? Bello, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Se los agradecemos. ¿Qué tal nuestra música de fondo con las abejas y las flores? Bello, ¿no? Es interesante muchas nuestra música. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Se los agradecemos. ¿Qué tal nuestra música de fondo con las abejas y las flores? Es interesante. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, el tema que nos ocupa ahora es muy bueno. La naturaleza, la narrativa de lo sublime, la narrativa de lo sutil, ¿no? Lo pequeño, lo interesante, lo invisible. ¿Mm? Es muy bonito porque miren, esta experiencia de estar en, pues no sé ya llamarlo si cuarentena o aislamiento, como le queremos poner, nos ha dado la oportunidad de poder observar. Y esa es una oportunidad que, la verdad, nuestra generación o nuestra experiencia debe agradecer. La propuesta que seguimos manteniendo es observar a través de los libros y tratar de contribuir a un bienestar dentro de sus propios espacios para poder observar, sentir, admirar, respetar, comprender, ¿no? Es interesante porque, por ejemplo, el hecho de no poder entender y ver la expresión del subsecretario de salud, ¿no? Que su curva en lugar de que se vaya haciendo curva, se va haciendo cada vez más recta, más recta, más recta. Parece la trayectoria de un cohete que la caída parabólica de un acontecimiento que se va doblando. Bueno, eso es el tema de lo sutil. Ese es el tema de lo que vamos a hablar ahora. ¿Por qué al personaje no le cuadran las cosas? ¿No? ¿Por qué dice una cosa y luego sus números dicen otra y dicen otra y dicen otra? Porque es la visión de un orden que no es natural. O sea, no se puede. La naturaleza no tiene estrictamente un sentido. Ese sentido se lo queremos y se lo tratamos de dar nosotros, los seres humanos. Pero la naturaleza tiene su propio ritmo, tiene su propia estructura, tiene sus propios componentes. Y eso es de lo que los libros que vamos a recomendar ahora nos sugieren. Vamos a hablar de uno extraordinario, escrito por una mujer que es matemático, o matemática, según como quieran comprenderlo desde la gramática de los géneros, ¿no? Que se llama El universo y la taza de té, las matemáticas de la verdad y de la belleza. Este libro de la señora Cole. Al final recuerden que van a aparecer las cortinitas donde van a estar las bibliografías con todas sus imágenes disponibles. Bueno, ¿por qué recomendamos el libro del universo y la taza de té, las matemáticas de la verdad y de la belleza? Porque las matemáticas, como ella dice en la introducción, poseen el asombroso poder de decirnos cómo funcionan las cosas, ¿no? Las verdades universales de pensar y de sentir. Y esto es lo que nos está tratando de dar a entender nuestro amigo de las conferencias, ¿sí? Esto es un proceso cognitivo, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes lo puedan ver. Si recuerdan, hace algunas semanas hablábamos de un libro de un físico, Capra, que nos hablaba de los ritmos de las complejidades, ¿no? Y dentro de esas complejidades estaba tratando de descifrar las estructuras del universo como un sistema. Bueno, hablamos en aquella ocasión de las matemáticas de lo complejo. Hablábamos de las ecuaciones no lineales y hablábamos de todo este tipo de cosas que tenían que ver con la modalidad no lineal. Bueno, en un ambiente y en un lenguaje muy sencillo,
esta, esta autora, Cole, no las describe. Nos describe lo bello y lo ordenado que puede resultar ser ver a través de los números, pero también la gran complejidad que puede resultar de esto. Esa geometría, ese orden que tiene la naturaleza, es el que a través de las matemáticas y de los números nosotros tratamos de comprender. Ahí está perfectamente bien la armonía de la verdad y de la belleza, el orden perfecto de lo natural, el orden bello de lo natural. A esta visión de las cosas, como ustedes las pueden observar en estos trazos geométricos de la belleza de estas flores, le han llamado los matemáticos la razón exponencial, ¿no? Que es parte del tema que este libro trata, la idea de lo exponencial. Y vamos a tratar de darlo a entender para poderle entrar al libro. Eh, este, este pensamiento de lo exponencial, este idioma de las matemáticas, es el libro de la vida. Todo como está en la naturaleza tiene un orden que lo podemos descifrar a través de la perfección de los números expresados en algo total y absolutamente hermoso que son las matemáticas. Fíjense bien, la idea de tratar de recomendarles este libro es porque sentimos que también en sus casas están teniendo algunos, a veces, problemas o tensiones por las tareas de sus hijos, y yo me imagino que dentro de esas tareas que están haciendo en la casa y que todavía faltan más, tiene que ver con las matemáticas. Entonces, la forma de enseñarla también muchas veces bloquea la belleza de aprenderlas, ¿sí? Esta es una armonía como la belleza de una flor o como la complejidad de un insecto. Ahorita vamos a entrar a esos temas. Pero para seguir la secuencia del libro, esta idea de lo exponencial tiene una característica bien interesante. La autora, Cole, nos dice que nuestra mente, nuestro cerebro, no tiene la capacidad para verlo grandototote, ¿no? No tenemos la estructura dentro de los procesos complejos cognitivos, como decía el secretario o el subsecretario de salud. No tenemos ese proceso para poder comprender lo grande, lo mucho, ¿sí? Tenemos más bien, así como la complejidad de esas flores, la estructura hermosa y la armonía de un cerebro que comprende mejor lo pequeño. Uh-huh. Por eso para nuestra mente, para nuestro cerebro, nuestra cabeza, como lo quieran decirle, es más fácil comprender uno que comprender billones. Por eso los numerotes no nos caen. O sea, no tenemos capacidad para poder comprender la complejidad de lo que es mucho. No, nos queda larga o muy pesada la imagen de los millones o billones. No entendemos en esa gran complejidad. Más bien nos construimos en esa sencillez que representa la belleza y la armonía de la naturaleza. Es más fácil comprender la cosa de uno a uno que tratarla de comprender de millones. No tenemos esa capacidad, dice la autora. Y para eso nos comienza a dar varios tips, ¿no? Por ejemplo, en el ajedrez, en la leyenda del origen del ajedrez, por este personaje Sisa, ¿no? O sea, Sisa, digamos, es así como el creador del ajedrez. Cuenta la leyenda que una vez le preguntaban qué quería de pago por ese juego que él había inventado. Y le decía el jerarca, el majá, el rico, le decía, bueno, pídeme lo que quieras. Y dice, bueno, en cada cuadrito del tablero pon una semilla de trigo, y en la otra cuadrito, escaque se llama, pon dos, y en el tercero pon cuatro, es decir, ve elevándolos a la potencia de cada cuadrito por semilla. Entonces, en el primer cuadrito me pones uno, en el siguiente cuadrito me pones dos, en el tercer cuadrito me pones 4, en el tercer cuadrito me pones 16, y así va creciendo hasta que
Al final del cuadrito 64 quedó un número con una gran cantidad de ceros, ¿no? Quedó un número con 22 ceros y con esa ecuación que está ahí. Eso, excepto que nos esté viendo un matemático al que saludamos, pues lo va a entender, o un físico, pero ustedes, nosotros, digamos, los que no estamos con esta capacidad de poder comprender lo complejo, pues no lo entendemos nada. Bueno, eso es el crecimiento exponencial, ¿sí? El crecimiento exponencial tiene que ver con un desorden de un momento en el que las cosas se van a hacer muy complejas, ¿no? Complejísimas. Siguiendo el tema para poder comprender esto exponencial, y queremos que quede claro porque es lo que estamos viviendo ahorita. Por eso no es posible determinar cuándo vamos a llegar a la curva, cuándo se va a tener el tope máximo, porque no se puede contar lo que se está moviendo, ¿no? O sea, para poder determinar un tope, debemos tener un censo muy concreto de personas que están en un constante movimiento, congelar ese movimiento y a partir de ahí comenzar a determinar cuáles son las posibilidades de poder vencer la pandemia. Pero no podemos tener el número de las personas que estamos en movimiento porque todas estamos en confinamiento. Es lo que no podía preguntarle la amiga senadora y es lo que él no podía tampoco responder porque los dos no son matemáticos, ¿sí? No son matemáticos y es difícil poderlo resolver desde esa perspectiva. Eso se llama crecimiento exponencial, o sea, lo que está sucediendo ahorita, es la razón por la cual ya no estamos en la sana distancia, pero estamos en el pico más alto de contagios y en semáforo rojo, entonces no sabemos si salimos o no salimos, ¿sí? Los matemáticos sí tienen una respuesta y los matemáticos sí han concluido que esta cosa va para arriba todavía un par de meses más. Eh, esta idea del pensamiento exponencial, voy a permitir leerlo tantito porque la verdad es tan complejo que no se puede aprender de memoria. La explica muy bien según el libro, por eso es bonito leer libros sencillos como este, un físico que se llama Albert Bartlett, ¿sí? Él dice que, y va a comparar a las personas con bacterias, ¿no? Entonces, dice, imagine, o sea que nosotros somos bacterias, ¿no? Imagine una colonia media de bacterias que vive en Bacterilandia, o sea, 2 bacterias, ¿sí? Y estas bacterias parten para fundar una colonia en una botella de Coca-Cola, ¿no? 2 bacterias, ¿no? 2, vamos a empezar de 2, ¿sí? Entonces, estas bacterias, estas 2 bacterias, 2, forman su colonia en una Coca-Cola y comienzan intrépidamente a reproducirse, ¿no? Entonces llega un momento en que comienzan a establecer una especie como de previsión de crisis, en el sentido de que cuánto tiempo les va a durar el, el crecimiento dentro de su botella de Coca-Cola. Dice, ¿cuánto tiempo podemos durar? El autor pone también una unidad de tiempo. Dice, estas 2 bacterias comenzaron a poblar esta botella de Coca-Cola a las 11 de la mañana, ¿sí? Y ellas están pensando que para las 11:59 la botella va a estar completamente llena. Bueno, Bacterilandia entonces va a necesitar de recursos y de espacios para seguir creciendo. Y mandan a 2 exploradores para que vayan y busquen otras botellas y las encuentran, ¿sí? Entonces encuentran 2 botellas más, estos 2 exploradores, y comienzan a poblarlas. Entonces ya tenemos que las 2 bacterias de Bacterilandia, ¿sí?, están poblando sus 3 botellas. Pero ¿saben cuánto tiempo pasó? En el momento en el que las 2 bacterias llegaron a la primera botella y en el que todas las bacterias ya habían acumulado el espacio de 3, pasaron 2 minutos, ¿sí? Estaban haciendo una previsión para que a las 11:59 ya tuvieran recursos para poder explorar otros territorios, pero a las 11:02 ya tenían invadido Bacterilandia las 3 botellas, ¿no? Entonces, nosotros en Bacterilandia
empezamos así. Vean este hermoso cuadro de Alberto Durero. Empezamos como Adán y Eva, o sea, empezamos también poblando nuestra botella, nuestra Bacterilandia, con dos, ¿sí? En algún momento que haya sucedido este encuentro, ¿sí? Y estamos previendo que hacia las 11 o 12 de la noche ya habremos de concluido nuestra exploración de nuestras botellas. Pues no, el tiempo se nos agotó, el tiempo se nos acabó y ya es momento de comenzar a tomar las cosas muy seriamente. ¿Por qué razón? Resulta que nadie sabe, y esta es una frase fundamental que tiene el libro, nadie sabe en qué momento un defecto insignificante pondrá en marcha una reacción en cadena de acontecimientos que culminará en un desastre. Esto es lo que el universo y la taza de té nos están diciendo. No sabemos en qué momento un efecto desencadenante va a acabar con todo. No sabemos si este momento es ese. No lo sabemos. Para poderlo comprender, tendremos que ir también a los otros aspectos de la naturaleza donde hay orden, donde hay belleza, donde hay armonía. Esos otros espacios en los que también podemos ver la vida. Y cuando nos asomamos a esos espacios en donde también podemos ver la vida, las respuestas son bastante alarmantes. Es muy alarmante lo que está sucediendo. No tiene que ver nada más con que una tendencia muestre un sentido diferente al crecimiento, porque va a buscar exponerse en este crecimiento exponencial que ya hemos desarrollado, ¿sí? Ya lo tenemos bastante desarrollado y la curva se le puede caer, pero no a la pandemia, sino a la especie humana. Hemos llamado a este encuentro la narrativa de lo sutil porque la respuesta, como dice el párrafo anterior, este factor importante está en lo pequeño, está en lo sencillo, está en lo invisible, ¿no? Que nos puede servir como un espejo para poder observar cuál es la estructura natural de, de, de lo pequeño a lo enorme. ¿Sale? Para eso vamos a recomendar. Este del universo en la taza de té es un libro fundamental, muy claro, que nos va a llevar a observar la realidad a través de lo que las matemáticas con sus números no la pueden descifrar, ¿sí? Y lo que las matemáticas ponen así como con muy puntual atención son estos factores de riesgo, de estos crecimientos exponenciales que nos puede tirar la vida en cualquier momento. O sea, en cualquier momento se nos puede salir de control lo pequeño, ¿sí? La mejor muestra, y esto también es una enseñanza para los chicos que están en sus casas, ¿no? Evidentemente hay un descontrol total en la naturaleza. Nosotros lo hemos construido. Eh, Nosotros lo hemos generado. La imagen que vieron es la representación de esta belleza, de esta sutileza y de esta armonía que lo pequeño nos enseña. Estamos escuchando con mucha frecuencia, vean, ya nos dio un calambre lo pequeño, un virus, ¿no? Un virus ya nos sentó a todo el mundo, un virus que ni se ve, está ahí como una partícula de polvo. Uh-huh. Bueno, esa es el momento de atención que el matemático advierte de que algo tan sencillo, tan sutil, se puede salir de control, ¿no? Vamos a imaginar que evidentemente el virus, por alguna irresponsabilidad de algún virólogo, biólogo, químico, farmacéutico, lo que haya sido, empleado, lo que haya sido, en Wuhan, un descuido, vamos a suponer que estornudó, tomó un papel, se limpió y lo tiró al bote y ahí iba el coronavirus. Y de ahí se expandió para todos lados y de ahí metió al mundo en un desastre muy lamentable. Bueno, vamos a suponer también que es un acto inconsciente. Por eso no se puede medir, o sea, no se tenía la intención de dañar, pero ahí está, un simple descuido puede generar una catástrofe.
Hay una que está ya muy puntual. Nuestro país ya tiene un foco rojo de algo también pequeño que no se ve. Miren, aquí es bien interesante, porque las cosas pequeñas, las cosas que no se ven, se perciben con su mayor efecto cuando no se tienen. Entonces, ¿qué les parecería estar dentro de un mundo encerrado como en el que hemos estado, pero de tiempo ya permanente? ¿Y qué les parecería que dentro de ese mundo existiera la amargura porque nuestros bellos amigos, las abejas, ya no están? Este es un libro extraordinario, hermosísimo, bello, sobre el pequeño ser que es una abeja, pero todo su microcosmos que, que nos muestra. Ese microcosmos lo podemos ver en la siguiente escena, en la siguiente gráfica, es nosotros. Vean cómo la colmena, ¿no? Y de la colmena se tomaron las ideas de nuestro microcosmos, ¿sí? El orden de una colmena, el orden social de las abejas, la diversidad y el orden en el que estos hermosos seres viven, nos llevan a tener un espejo como el ideal de la humanidad, porque tienen un orden perfecto, tienen un orden que puede equivaler a nuestro propio orden social con las diferentes estructuras de funciones, las abejas reinas, las obreras, los zánganos, ¿no? Las abejas, es bien interesante porque este libro describe diferentes órdenes de abejas. Aquí podemos ver abejas feministas, abejas fifís, abejas duras, o sea, las abejas africanas son así como los duros. O sea, el autor va a navegar a lo largo y ancho de la abeja, desde el mito hasta la cuestión natural. Y es gravísima, gravísimo, pero aquí sí ya está con datos duros, con datos reales, la ausencia de este pequeño ser dentro de la naturaleza. Y por alguna razón, ¿no? Prevalecer nosotros, por ejemplo, ahora que se están haciendo estas campañas de sanitización, ¿no? que pasan con sus mangueritas echando por todos lados algún producto, está dañando también a las abejas, ¿no? Entonces, no es para nada eh, pretexto que en razón de sobrevivir nosotros, desaparezcan ellas. Si una abeja muere, si una sola abeja muere y sigue muriendo, eso representa que también en menos de 3 años, por una abeja muerta, va a haber un ser humano muerto. Ese es el nivel de la extinción de las abejas, ¿sí? Pero como tenemos este crecimiento o esta ecuación de lo exponencial, ¿sí? el, el, el contexto que pone en riesgo a la abeja está generado por nosotros. Y al poner a la abeja en riesgo, nos vamos a poner también en riesgo nosotros. Vamos a imaginar que no desaparecen afortunadamente, pero que hay escasez de miel y que cada frasco de miel puede llegar a costar miles de pesos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ese deseo de tenerla? El microcosmos, la perfección de la colmena, ¿no? Da De aquí, de la observación de estas estructuras, nacieron las matemáticas. Las matemáticas tratan de hacernos comprender a través de números esa visión grandísima, exponencial, hacia lo pequeño y hacia lo sencillo. No es para nada una cuestión de discurso ecológico el decir que tenemos y debemos tener la responsabilidad de conservar a cada uno de los seres que habitan este planeta, porque todos somos un microcosmo, todos estamos total y absolutamente ligados a ellos, ¿no? El hombre ha buscado en la colmena los secretos de la naturaleza, los misterios de la cultura y la armonía del cosmos. Por eso también las abejas forman parte de los mitos, forman parte del conocimiento, forman parte de la ciencia. Dice uno de los mejores historiadores sobre los animales, sobre las abejitas, sobre los insectos: cada ser no es lo que es,
más que una parte necesaria para la perfección de la obra total, ¿no? Este amigo se pasó escribiendo y estudiando a las abejas durante toda su vida y nos legó una obra monumental que hoy desafortunadamente no se puede conseguir, pero tenemos los sustitutos de los que nos pueden llevar a lo que este hombre en el profundo amor que tuvo por la vida nos dejó. Entonces, entramos a al tema con una historia de las abejas y de la miel. Y es importantísimo. Pero para los chavos, para los niños, para ustedes mismos, tenemos este libro que es extraordinario también, La vida de las abejas de Maeterlinck, ¿no? Es una obra extraordinaria. Es como hacerse chiquito y viajar al interior de cada una de las celdas formada por cada una de esas colmenas, ¿no? ¿Para qué nos entretenemos? Que es, por supuesto, es bello también, pero ¿para qué admirarnos? Fíjense muy bien la complejidad de esto y por qué es un momento bastante delicado. Evidentemente, es de una gran esperanza ver cómo una nave despegó hace unos días hacia la Estación Espacial Internacional, ¿no? Es padre ver cómo despega. Y es también interesante saber que tenemos la tecnología y la ciencia suficiente pues, para poder llegar al espacio y a estas estaciones y después a otros planetas, ¿no? Nada más que así de interesante, que eso está fuera de nuestras manos, eso no está en nuestro alcance. Bueno, está en el alcance de, de hombres y mujeres con cualidades muy notables para que puedan llegar a ser astronautas y construir sus propios cohetes y todo eso. Eso sí, eso no está en discusión. Pero, ¿por qué no volteamos a lo sencillo? ¿No? Es más complejo llegar a la Luna y llegar a la estación y después viajar a Marte, porque lo estiman todavía en algunas cuantas décadas más, para la, tal vez no estemos, ¿no? A lo mejor no llegamos. Pero es igual de interesante, igual de majestuoso, igual de hermoso comprender la estructura igual de compleja que el universo enorme de una colmena. ¿Sí? Esto sí está a nuestro alcance. Esto sí está. Como estamos haciendo planes para qué hacer ahora que termine el semáforo rojo y pasemos al verde, bueno, la propuesta es esa. ¿Por qué no nos acercamos a lo que está en nuestras manos? En lo que tal vez pueda estar en nuestros jardines, en lo que tal vez puede estar en cualquier campo cercano a sus ciudades, ¿no? E ir con el interés y con el amor de saber qué vamos a buscar, qué vamos a ver, qué es lo que nos van a decir estas pequeñas cositas que están ahí, ¿no? No nada más le vamos a tener miedo porque nos pican, ¿no? También podemos disfrutar del producto que tienen, que es su miel, ¿no? Esa extraordinaria este, esencia del amor, ¿sí? Porque la miel nace del amor, ¿eh? La miel es dulce porque nace en el amor. Si no, vean esta foto que voy a poner a continuación, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Ustedes creen que de ese encuentro que tienen estas dos abejitas, ¿no? ¿No van a ser algo bello? Pues es la miel que disfrutamos, que nos encanta, que está presente en una gran cantidad de productos que podemos conseguir, ¿no? En una gran cantidad de productos que podemos tener, ¿no? La dulzura del amor, ¿sí? La colmena nos lleva entonces a esta diversidad y a este orden. Pero como todo en la naturaleza es armonía, tenemos también el otro aspecto, ¿no? Y así como que así tenemos el amor y la belleza de las abejas, pues también tenemos a nuestras compañeras, las hormigas, ¿no? Y el hormiguero, ¿no? Si la abeja es diversidad y orden, el hormiguero es todo lo contrario. El hormiguero es desigualdad y desorden, pero ahí está, ¿no? Tenemos que ver desde los patrones de la naturaleza hacia dónde podemos reflejarnos, podemos construir una armonía de orden, de diversidad a través de la imagen como espejo de una colmena, o también podemos construirnos en el desorden y en la igualdad de la hormiga y el hormiguero. El mismo autor que nos enseña la vida de las abejas,
pues también nos propone La vida de las hormigas. Estos libros son muy económicos. Estos libros no cuestan más caros que una cajetilla de cigarros, ¿eh? Son más baratos que una cajetilla de cigarros. Están por todos lados, ¿no? No es difícil de encontrarlos. Esta editorial Tomo es una editorial que tiene una gran divulgación y puntos de venta. Son libros, este libro no debe estar arriba de 50 pesos, ya caro costaría 50, están en el orden de los 30 pesos, ¿no? Por ahí. Pero están al alcance, o sea, por el precio no es pretexto no leerlos. La vida de las hormigas, al igual que la vida de las abejas, nos va a enseñar un orden, nos va a enseñar un equilibrio, nos va a enseñar como un espejo que, qué parte de la naturaleza también somos. Somos eso también, ¿no? Así como las hormiguitas, todas las hormiguitas son iguales. Y vean si no, un tipo de hormigas que son así como una especie de mezcla entre la hormiga y la oveja, que son una termita, vean qué tipo de construcciones tienen y cómo se parecen a las nuestras. ¿Cuál es la diferencia entre la Torre de Babel, ese termitero enorme que está ahí en alguna parte de Australia, y los rascacielos que están en cualquier parte de la ciudad, ¿no? Ahora que estuvo en su punto más alto, en el momento en el que todos estábamos confinados, las imágenes de las ciudades eran bastante dantescas, ¿no? Había ciudades como esta colmena, digo, como este termitero de Australia, había ciudades igual en Hong Kong, ¿no? O había grandes, vea Nueva York, pues Nueva York es una cosa así. Entonces, la vida humana tiene similitudes con la vida de las abejas, la vida de las hormigas, la vida de las termitas, ¿no? ¿Por qué? Porque también somos parte de esa armonía y de esa belleza de lo natural. Uh-huh. Y la mejor forma de poder amarlo, dice Cole, es comprenderlo. Si no lo comprendemos, no lo vamos a saber amar y lo vamos a estar negando una y otra vez. En dos libros sencillos que pueden encontrar en cualquier lugar, La vida de las hormigas y de las abejas, y en un libro extraordinario que se mueve entre la biología y la filosofía, podemos ver el contenido de gran peso cultural de una abeja, ¿no? Bueno, eso es en relación, digamos, con esa parte pequeña que estamos observando y que no comprendemos, pero que sí sentimos cuando estamos probando una cucharada de su producto, que es la miel, porque también las hormigas producen miel, ¿eh? También hay hormigas mieleras. Entonces, pero es más difícil, ¿no? Y de igual forma, también tenemos como esta misma simetría, armonía y belleza de la naturaleza, las semillas, ¿no? Que son extraordinarias, ¿no? Las semillas. Eh, una pequeña semilla que tiene una simetría perfecta, ¿no? La armonía también del amor, la semilla, la vida, ¿no? Lo que cubre, ¿no? La bóveda, ¿no? ¿No? Tiene forma del mismo sentido de la, de la colmena, ¿ven? Es más o menos la misma forma, así como ovoide, ¿no? Eh, Nuestras amigas las semillas que tienen, fíjense muy bien, esta semilla está aquí por por la tarea de nuestras amigas las abejas y nuestras amigas las hormigas, porque todos los animales, o sea, todos los seres vivos, insectos, plantas, animales, todos, ¿no? Están colaborando para que la vida pueda seguir. Cuando uno estudia la vida de las hormigas, la vida de las abejas, cuando estudiamos los ciclos de la agricultura, ahorita les pongo unos ejemplos de las semillas, cuando estudiamos, por ejemplo, también a las víboras que se arrastran, todos están colaborando para que la vida en este planeta se dé. La semilla no puede llegar a germinar si no hay un proceso anterior de polinización que las abejas transmiten, pero también las víboras, también los colibríes. Y entonces cuando uno lee esta armonía y esta belleza de lo natural tan chiquito, la pregunta sería, entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Cuál es el papel entonces de los seres humanos en qué forma contribuimos como la abeja o como la hormiga, ¿no? A la vida. Esa es una gran interrogante, ¿eh?
Esa es una gran interrogante. Y entonces construimos grandes e inamovibles instituciones y cuando aparece algo tan pequeño que ni siquiera se ve, nos ponemos a temblar como los virus. Entonces sí, sí sería momento de recapacitar dentro de nuestros espacios, porque ahorita estamos en nuestros hogares como si se tratara de una oveja en una colmena, de una hormiga en un hormiguero o de una semilla en un surco, ¿sí? Nuestros hogares representan ese refugio y ese lugar donde podemos contribuir en esta armonía y en esta belleza a la vida, ¿sí? Libro extraordinario, extraordinario que es así de esos que debemos considerar en una biblioteca es este. El triunfo de las semillas. La historia de las semillas a lo largo de la historia. Y eso es fundamental, fundamental. Porque igual que la miel, creemos que la miel nació en un frasco almacenado en un autoservicio, ¿sí? O sea, cuando vamos a tener contacto con la naturaleza, nuestro punto más común de contacto va a ser un autoservicio y va a ser un producto ya procesado, ¿sí? Y nunca, a lo mejor ni los niños saben, que la miel llega porque las abejas la producen. Antes sí teníamos un poco la idea porque íbamos al campo y lo conservábamos, pero ahorita las cosas son muy complejas, ¿eh? Entonces, los productos no nacen en un supermercado, ni tampoco la agricultura es Monsanto, esta compañía que debería de llevarse a La Haya, a una corte internacional, porque ha producido graves daños, profundos daños, ahorita los vamos a ver, ¿sí? Las semillas, fíjense, las semillas son tan importantes que en la historia hay un lugar dentro de Israel, en Masada, que está siendo asediado por los romanos, les estoy hablando de hace 2000 años, ¿sí? Entonces, en este lugar de Masada, los pobladores que están siendo asediados por los romanos para poderlos conquistar, meten todos sus granos a un granero, le prenden fuego y después pues ya se, este, se suicidan, se tiran a un acantilado. 2000 años después, 2000 años después, alguna de esas semillas sobrevivió, ¿no? Y les llegó a las manos de dos doctoras, de dos biólogas, ¿no? De dos mujeres especialistas en semillas, ¿no? Y la sembraron, o sea, después de fuertes investigaciones y todo, de una de esas semillas de hace 2000 años o más, sembraron y creció una palmita, ¿no? Una comienza a crecer una palmita, o sea, la semilla que sobró fue un dátil, ¿no? Y del dátil siembran la siembran después de varios procesos y nace una palmita, ¿sí? Nace un arbolito. Ese, ese es un arbolito, una palmita de un dátil de 2000 años, ¿sí? 2000 años, ¿no? Dormido, eh, descansando. ¿Y saben cómo le llamaron a esa palmita? Porque la bautizaron. Eso tiene unos 5 años, ¿eh? Esa palmita le pusieron el nombre de Matusalén, ¿no? ¿Por qué? Por la cualidad que tiene, por la cualidad que tiene la semilla de hacer perdurar la vida, ¿no? Esa cualidad de la semilla de hacer perdurar la vida, ¿no? Está ahí, 2000 años. Esa es la estructura de nuestra civilización. Si unas hormigas y unos insectos nos enseñaron a ver el orden, ¿no? De nuestras estructuras sociales, o tal vez de ahí lo construimos, las semillas nos van a dar la posibilidad de la vida y de nuestra evolución, ¿no? La palmita que se está viendo en la pantalla es de un dátil donde ya prácticamente se va a extinguir, ¿eh? Estamos totalmente en una ruta de extinción de estas semillas. O sea, ya no se reproducen en viveros. Fue la última, ¿no? Bueno, de las semillas para tener una cotidianidad con ellas, así como la miel de las abejas, podemos tomar del libro una selección de ellas, ¿no? Vamos a ver
algunas. Por ejemplo, el maíz, ¿no? ¿A qué está asociado el maíz? Ese es muy nuestro, ¿no? Nuestra cultura del maíz, o sea, el maíz está asociado a la cultura, ¿sí? Este, a la cultura, ¿no? Hasta dice el refrán, ¿no? Sin maíz no hay país. Bueno, la diversidad de estas semillas se han generado a lo largo de todas las civilizaciones, sobre todo las mesoamericanas, para poder, fíjense muy bien, podemos ver las pirámides, ¿sí? Pero no estamos viendo la estructura que generó esas construcciones, que es nuestra semilla del maíz, ¿no? El maíz está asociado entonces a la cultura. Luego tenemos otra semilla extraordinaria, extraordinaria, una semilla que tiene todo, ¿no? Todo, absolutamente todo, que son los dátiles, ¿no? El dátil está asociado a la nutrición, ¿no? La nutrición, la salud, ¿ven? Entonces tenemos estoy haciendo la síntesis de algunas de las cosas de las que este libro va a tratar, ¿no? El dátil, el dátil tiene todo, sobrevive en el desierto y hay culturas que sobreviven de los dátiles. De uno de esos dátiles salió la plantita que vio hace un rato, que es la de Matusalén, ¿no? La del viejo longevo. Estos dátiles, el consumo de dátiles, hablamos de las semillas porque, a ver, la pregunta sería, ¿por qué razón cuando comienza la pandemia lo que más compramos es papel higiénico y no compramos alimentos? ¿No? ¿Por qué? ¿No se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué razón compramos papel higiénico y no semillas? ¿Por qué no hicimos una despensa de dátiles, de nueces? Bueno, quien lo hizo, pues qué padre, ¿no? Sí. Eh, los dátiles tienen una gran cantidad de energía y de proteínas y de muchas cosas que los nutriólogos podrán saber mejor que yo, pero son parte de la semilla, ¿no? Después, digamos, el dátil está entonces asociado a la nutrición. Después, otro aspecto bonito, bello, es la semilla de la alegría, ¿no? Una cosa interesante. ¿Saben cuál es la semilla de la alegría? El café. ¿Y saben por qué es la semilla de la alegría? Porque las abejas cuando están polinizando la flor del café toman un porcentaje de su cafeína y las pone muy activas y les activa su memoria, ¿sí? Les da su memoria. Entonces tienen las abejas así volando de flor en flor en flor en flor, así, ¿no? Polinizando todas, porque están tome y tome café de las flores que algunas polinizan de sus florecitas, ¿no? Y eso les da un fuerte contenido de memoria, un fuertísimo contenido de memoria, ¿no? El café también es una semilla, ¿no? No me lo van a creer, pero a veces pensamos que el café es una marca, ¿no? Igual que los dátiles, que son pues, cosas secas ahí, que son frutas, cuando realmente son semillas, ¿no? Los dátiles, ¿no? Entonces, el café lo mismo, el café no es un paquete que está en una alacena, ni tampoco es un frasco que está soluble para echarle agua y tomárselo. Es también una semilla el café, ¿no? Y nuestras bellas abejitas, las extraordinarias abejitas, cuando llegan a la flor de la, este, del cafecito, pues jalan su cafeína y andan huele y huele y huele y huele bien activas. No les daña la cafeína a las abejas, ¿eh? Se ha demostrado que, fíjense, por eso se cruzan muy bien el libro de la miel de las abejas y el libro de las semillas. Se ha demostrado que las abejas producen por la memoria que les deja la semilla del café. Y luego tenemos las semillas grandotas y las semillas chiquitas. ¿Sabían que el coco es una semilla también? ¿No? El coco no es una fruta. El coco es una semilla. De hecho, hay un coco que se llama coco de mar, que está en peligro de extinción, que está en África, que pesa más o menos 25 kilos. Imagínense el tamaño de semilla que es este coco. O sea, el coco, el fruto de la palmera, ese que nos vamos a tomar ahora que termine el confinamiento en Cancún o en Acapulco,
es una semilla también, tampoco es una fruta, ¿no? Aunque no lo comamos con chile, pues tampoco es una fruta. Esta semilla tiene un respeto, es que yo no sabría cómo llamarlo, a ver, se los voy a comentar. De la semilla del coco, como cualquier otra semilla, pues van a ser el árbol que produce la, la fuente, el coquito, ¿no? Entonces, cae el coco, rueda, por eso está así redondo, la marea lo jala y comienza a flotar durante un determinado número de tiempo, ¿no? Aproximadamente puede durar 3 meses, y ya cuando está lejos, porque si cae y florece al lado de la palmera que lo expulsó, puede terminar con la vida de esa palmera y se puede extinguir todo el ecosistema de los cocos. Entonces la palmera lo tira, por llamarlo de alguna forma, la marea lo jala, comienza a flotar, muchos kilómetros más adelante vuelve a llegar a la playa porque tiene una capacidad hasta de 3 meses para sobrevivir y queda sembrado y de ahí van a ser una palmera, ¿no? Estos cocos que vemos que están en peligro de extinción, por eso les digo que si muere una abeja, está en riesgo de morir un ser humano. Si no tenemos cuidado, porque ahí viene, se está anunciando, ya los científicos, los biólogos, están advirtiéndonos que estamos frente, en menos de 2 décadas, a una nueva extinción masiva, ¿no? Extinción masiva, y tal vez nos pueda incluir, porque somos una especie también incluida ahí, recuerden que somos las bacterias en Bacterialandia, y también ese descuido de no cuidar, por ejemplo, la palmera que da estos cocos hasta de 25 kilos, están en extinción, ¿no? Y tal vez sean el único alimento que los pobladores que las cuidan, este, puedan tener, ¿eh? Entonces, cada especie de vida que desaparece nos afecta. Y la naturaleza, como es sabia, entonces también tiene otra, ¿no? Esta, la mostaza, otra semilla, ¿no? Otra vez. La mostaza no es la que viene en los sobrecitos que le ponemos a las pizzas, ¿no? O a los hot dogs. La mostaza es la más pequeña, pero también tiene el tamaño más grande cuando crece como árbol, ¿no? De hecho, fíjense bien, son parte de la cultura porque están ahí, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, los dátiles forman parte de sobrevivir en el desierto. La mostaza es parte de una parábola que Jesús da para poder transmitir su mensaje, ¿no? Entonces, la mostaza está ahí, está en nuestra cultura porque está en la naturaleza y forma parte de nuestras estructuras de evolución, ¿no? No por muy pequeño. Ahí podemos ver el efecto de lo que el crecimiento exponencial decía hace un momento, de cómo un pequeño descuido nos puede llevar a una gran tragedia, ¿no? Por ejemplo, ¿quién va a pensar que dentro de esa pequeñísima semilla puede desarrollarse el árbol más grande de todos, ¿no? Bien, entonces hay que tener cuidado con eso. Todo esto, las semillas y las abejitas y las hormiguitas, ya cuando nosotros los seres humanos, ¿no? los vamos asimilando, los convertimos en algunos mitos. Por ejemplo, el mito de Ceres, ¿no? La, bueno, tiene un contenido hermosísimo porque de aquí vienen los cereales, ¿no? Ceres y Anona. Ya estamos haciendo ahora sí un uso cultural de la naturaleza, construimos culturalmente los primeros mitos y creamos la prosperidad y la abundancia, ¿no? Ceres es, pues, digamos así como que la diosa del maíz, del trigo, ¿no? De la avena, de todos los cereales. Uh-huh. Y eso podríamos clasificarlo o podríamos traducirlo como la prosperidad, ¿no? O sea, todos los alimentos, todas nuestras semillas que convertimos en cereales, ya los vamos a transmitir y los vamos a convertir en alimentos y de ahí vamos a generar ahorita algo extraordinario que es la invención de la agricultura. Y después, la distribución, pues, porque en la naturaleza, o sea, las abejas y las hormigas, pues todas trabajan para su colmena o su hormiguero, pero también
un- un producto de distribución, eso es anona, ¿no? Tenemos entonces el trigal creciendo y, y el repartirlo, por llamarlo de alguna forma, es una diosa que vamos a crear para explicarlo, porque traducimos la naturaleza en mitos. Entonces, el hecho de ir a cosechar, podríamos llamar los seres, y el hecho de estar uno comiendo como cereal, podríamos llamar que es anón. O sea, esto quiere decir que ya entra la naturaleza en nuestra estructura de la psique, porque la psique es la que nos hace crear los mitos, es decir, nos nutrimos no nada más biológicamente de ellos, también nutrimos nuestro espíritu, ¿no? Ese espíritu que está en los mitos. Uh-huh. Por eso es muy importante. Libro importantísimo que ya va a resumir eh, la, la agricultura, es este, la invención del reino vegetal. Este libro nos expone cómo está asociado el consumo de las semillas para el desarrollo de nuestra inteligencia, ¿no? Este libro ya hace una especie de transmisión a lo social de por qué tenemos el uso y la costumbre de algún tipo de transformación de la semilla en comida, ¿no? ¿Por qué tenemos que, por ejemplo, ponerle limón a la lechuga? ¿O por qué algunos pescados le ponemos perejil? O sea, ya el uso dentro del consumo, de la ingesta de lo natural para poder desarrollar nuestra inteligencia, ¿no? La invención del reino vegetal tiene que ver con la creación de la, de la agricultura y la agricultura con el desarrollo de la vida, ¿no? De la vida ya socialmente hablando, no nada más de una forma, digamos, biológica. ¿Por qué tiene una importancia fundamental eh, la semilla? Porque desde la semilla vamos a crear un producto que también, así como la miel, está al alcance, el pan. Uh-huh. Y si asociamos, fíjense cómo va la línea, ¿no? Primero, el matemático nos dice aguas porque dentro de una visión de lo exponencial, cualquier cosita puede crecer exponencialmente, ¿no? Y esa visión de lo exponencial es la misma que estuvimos viendo, digamos, cómo crecen las bacterias, o dentro del mito del origen del ajedrez, de que cada cuadrito va exponencialmente creciendo. La semilla del trigo que puso de la primera, el primer escaque es una semilla, y el último, o sea, los cuadritos del ajedrez, en el primero pone una semilla y en el último un número con 22 ceros, o sea, todos, ¿no? Bueno, así es lo exponencial. Entonces, las abejas, en este factor exponencial, polinizan una gran cantidad de vegetales que son las semillas, y después nosotros las vamos a transformar en alimento, en nutrición, a través de las que hemos visto, el maíz, el dátil, todo eso, y creamos el pan. Ya cuando estamos creando el pan, estamos creando la cultura total, o sea, los mitos y todo, ¿no? ¿Qué sugeriría entonces la escasez de abejas? Pues la escasez de granos, y la escasez de granos, la escasez de pan, la escasez de pan que puede traer las grandes guerras, ¿sí? Las grandes guerras. Causas por las cuales, por ejemplo, el Imperio Romano cayó fue por una tremenda, ¿cómo se llama? Eh, Una tremenda crisis de alimentos, ¿no? Una gran cantidad de enjambres de termitas se acabaron, y de langostas, ¿no? Se acabaron pues, todos los plantíos de trigo y de cereales. La Revolución Francesa también fue una crisis de alimentos, o sea, no había que comer. En el Imperio Chino también, un emperador de, de, de su historia, dejó de haber pan y a Dios se le acabó la mitad de su reino.
Si creen que estos son cosas de la historia, ya les dije en un programa que la historia es la que estamos viviendo. La historia no es lo que ya pasó. La historia es lo que estamos construyendo ahorita. Entonces vean, en esta visión exponencial de lo grande, una abeja muere y ya perdemos un pan. Si mueren 100 millones de abejas, va a dejar de haber 100 millones de panes. Más o menos así. Tampoco es tan exacto, pero por ahí. ¿Y saben hacia dónde conduce la, la escasez de pan? A lo que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, en los Estados Unidos. Todo el conflicto empezó porque ese hombre fue a comprar comida, ¿no? Paga con un billete falso, dicen, o con un cheque, no sé, y lo matan. Pues ahí está el pequeño conflicto que genera el hambre. Porque pan viene de una raíz árabe que significa grano. Y hay una conexión entre nuestra visión de, del paraíso, la naturaleza, la belleza y la armonía. Y quien construye y donde se juntan todos esos factores es en el pan, en el alimento. Entonces, una abeja significa vida. Uh-huh. Una abeja muerta significa hambre. Y hambre significa guerra. Y guerra significa extinción. Entonces, no es nada más un asunto de que pobrecitas las abejas y tenemos que salvarlas. No, 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 no. Tampoco seamos tan egoístas. ¿Sí? Tenemos que reconocer que si no salvemos a las abejas, nos vamos a morir también nosotros. Y para muestras un montón, ¿no? Ahí está el Banco Mundial de Semillas de Sevelberg, ¿no? Este es un búnker de 3 hectáreas que tiene almacenadas todas las semillas, absolutamente todas las semillas que tiene la Tierra, para salvaguardar la biodiversidad, por si, dicen, por si, o en el caso de una catástrofe mundial. Es decir, que no sabemos, ¿no? Si creen que el tema de las semillas es nada más una cuestión de las grandes compañías de alimentos, nos equivocamos. La semilla, la civilización, el alimento, está en un pequeño y sutil cosito, una abeja. Se muere una abeja en este crecimiento exponencial, que se mueran todas y nos vamos con ellas. ¿Eh? Así que tampoco actuemos desde un punto de vista egoísta, decir vamos a salvarlas, ¿no? Nos tenemos que salvar y las tenemos que salvar a ellas, porque si ellas se van, nosotros también. Hay un libro extraordinario que sintetiza toda esta visión de semillas, abejas, hormiguitas, que se llama Civilizaciones. Tienen que leer este libro, tienen que leerlo, porque la historia del hombre ha sido la historia contra la naturaleza, la lucha del hombre por controlar la naturaleza, ¿sí? Pero si no puede con un simple virus, ¿no? Imagínense el tamaño de un virus y la complejidad que nos da. Imagínense el tamaño de una abeja y la ausencia, la complejidad en la que nos mete. Si quieren comprender las cosas por el tamaño, pues ahí está la fórmula. ¿Eh? Vean en qué broncota nos metió un virus que ni siquiera vemos. ¿Se imaginan el tamaño del problema que nos van a meter las abejas si faltan? Bueno, Felipe Fernández Armesto, un historiador extraordinario español, escribe este libro que es muy bueno. La lucha del hombre por controlar la naturaleza. ¿Y de qué va? Es la historia del origen de nuestra civilización y el desarrollo de nuestra civilización desde nuestro conflicto con la naturaleza. Es decir, hay libros de historia que describen guerras, guerras entre países. Hay libros de historia que hablan de pandemias, como la que estamos viviendo. Este es un libro de historia que habla del hombre contra la naturaleza y tratar de controlarla. ¿Y saben qué? No ha podido. El libro es extraordinario por la gran cantidad de descripciones que nos da de cómo a lo largo de todos estos siglos nos hemos dedicado a querer controlarla. Y no vamos a poder. Es mejor comprenderla. ¿Sí? Ya les dije, por cada abeja que muera, vamos a dejar de comernos un pan. Entonces, de eso van a ser el hambre y la guerra.
Por eso también, en esta armonía de la naturaleza, hemos creado la respuesta de donde podemos estar, en el paraíso. ¿Sí? La idea de los infiernos y las ideas de los paraísos vienen de esto. En el Jardín de las Delicias del Bosco podemos verlo con una gran belleza, ¿no? También si vamos teniendo amor y armonía por lo natural, vamos a poder vivir dentro de esa armonía de lo natural y crear un paraíso, ¿no? Porque vamos a ir de aquí, del infierno en el que vivimos, al paraíso que podemos construir con jardines. ¿Sí? Es que la idea de las semillas, el pan, la comida, los granos, el hambre, digamos que eso es el infierno. ¿No? Los jardines, la prosperidad, la armonía son los paraísos. Todas las culturas desarrollamos nuestras ideas de los paraísos y de los infiernos. ¿No? También en el mundo budista, que es el que más extraordinariamente lo ve, el Buda de la tierra pura, vean qué bella imagen, una imagen de flores, una imagen de jardines, una imagen de respeto, una imagen de plenitud, ¿no? Qué bello. Entonces, las dos posibilidades tenemos, como les decía hace un rato. Las abejas nos pueden enseñar la diversidad y el orden, y las hormigas, pues todo lo contrario, también el desorden y la igualdad, ¿no? Por eso hay que conservarlo, lo sutil, ¿no? Lo bello. Por la razón que fuere, en el nivel fundamental, la naturaleza prefiere la belleza, ¿no? Esta no es una frase de un poeta, esta frase es de un físico, ¿no? Es un hombre que tiene la estructura de poder ver lo sutil, así como, ¿qué quieren seguir viendo lo sutil? Pues ahí están los átomos, ¿no? Ahí está, la bomba atómica es factor de este desconocimiento del crecimiento exponencial, ¿no? Comenzamos a jugar con la mezcla de dos eh, elementos de uranio y casi nos vamos al infierno, ¿no? Mejor no hay que jugar con eso, hay que conservarlo, hay que quererlo, hay que amarlo, hay que educarlo, ¿sí? Porque miren, eh, podemos empezar con nuestros hijos, ¿no? Nada va a disfrutar más un niño o una niña que este libro, y se los firmo, ¿eh? Donde mándenme un cheque y se los firmo, La guía del naturalista, ¿no? Que está pesado este bello libro, de Gerard Durel. ¿Saben de qué se trata este libro? Se trata de cómo cazar mariposas, de cómo coleccionar flores, ¿no? De cómo cuidar las hormigas, de cómo crear un hormiguero en tu casa, de cómo tener una colección de chapulines, de cómo, ¿se acuerdan que cuando éramos jóvenes solíamos tomar una flor y ponerla entre dos libros para que cuando se secara tener ya la muestra, los herbarios famosos? Bueno, este libro, ¿no? Nos va a enseñar, ¿no? A amar la naturaleza cuidándola, comprendiéndola, estudiándola. Es un libro que pienso debería de incluirse en los libros de texto gratuitos en la SEP, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a enseñar, fíjense, aquí, nos va a enseñar a construir, ¿no? Un hormiguero. Con mucho cuidado y con mucho respeto, tanto para la hormiga como para el niño, ¿sale? Entonces, si a los chavos les enseñamos a amar, jugando, divirtiéndose, instruyéndose, ¿no? No nos vamos a tener que preocupar porque la próxima generación viva en un infierno. Con ellos, con nuestros angelitos, podemos comenzar a construir un paraíso donde ellos nos pueden aceptar a los viejos sin ningún conflicto de exclusión. La armonía de todos los seres vivos que parte de la naturaleza y que estudian las matemáticas. Esos son las matemáticas, chavos. Las matemáticas es saber cómo vuela una abeja. Así que no estén haciendo berrinches y no les salen las multiplicaciones. O sea, las matemáticas no es multiplicar y dividir. Las matemáticas son comprender cómo vuela una abeja, o cuántas patitas tiene una hormiga y cuántos kilómetros recorre en cuánto tiempo. ¿Sí? Bueno, la bibliografía que les hemos sugerido la pueden ver, la pueden tomar. Recuerden que también el programa queda grabado
en YouTube, para que lo puedan ver, y en Facebook, ¿no? En las dos lo pueden ver. Y ahí están disponibles los títulos. Los títulos que escogemos están disponibles en todas las librerías, en todas. Recuerden que la compra sería muy, muy directa. Compren directamente con el editor o compren con la librera o con la librería, ¿no? Para que podamos seguir teniendo librerías y no centros de vicio. Están al alcance de todos. Fíjense, por ejemplo, el de las semillas es un libro que, les voy a decir el precio, nos costó 99 pesos. 99, ¿no? No son libros de cientos, es un libro de 99 pesos. Y el de la vida de las hormigas y el de la vida de las ovejas, pues eso costó 30, ¿no? Más barato que una cajetilla de cigarros y muchísimo más barato que un six de cervezas. Entonces, si a los niños les ponemos los libros para que jueguen, para que se diviertan, como el de Naturalista, el de Gerard Durell, ¿saben cuántos años tiene conmigo este libro? Todos. ¿Y saben cómo me divertí jugándole al explorador en los parques? Extraordinario, ¿no? Hacía mi red de mariposas, pero no para matarlas, sino para estudiarlas y luego las dejaba ir, ¿no? Entonces, enseñarle a un niño ver la belleza a través del conocimiento nos va a llevar a construir un paraíso en el que todos vamos a vivir. Quiero agradecerles su presencia el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo viernes a las 7 con un nuevo tema que les haremos llegar por nuestras redes. Muchísimas gracias y que pasen buenas noches. Bye.